Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por la sintonía, gracias por estar conectados, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su hogar, el lugar donde usted se encuentre, y juntos pasar un tiempo en la Palabra de Dios y ahora descubriendo, conociendo nuestra identidad en Cristo. Tenemos una nueva identidad. Los que nacimos de nuevo tenemos una nueva identidad en Cristo. Y es lo que estamos descubriendo por la palabra de Dios. En unos segundos, después de este anuncio, vamos a entrar en el tema. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Y para comenzar, quiero leer lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando uno recibe a Cristo, recibe una nueva vida. El Espíritu, en un dibujito que vamos a ver en unos segundos, o en unos minutos mejor, le voy a explicar que lo que nace de nuevo de nosotros es el Espíritu. Tenemos alma, tenemos cuerpo, pero nuestro Espíritu está inconsciente de Dios, no tiene conciencia de Dios, ignora a Dios, está muerto, no tiene conexión con el mundo espiritual. Entonces, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios nos hace nacer. Y eso es lo que dice aquí. Cuando uno recibe a Cristo, nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. El derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no es que sea una manifestación humana, sino es una voluntad de Dios. No es de voluntad de hombre, de la carne, sino de Dios. O sea, recibimos un ADN de parte de Dios, nada menos. Esta palabra quiere decir que cuando rendimos nuestra vida, nacimos de nuevo y como consecuencia de lo mismo, recibimos una nueva identidad. De esta nueva identidad es lo que estamos hablando. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros. Hemos recibido dones sobrenaturales, de acuerdo a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, para poder hacer su obra en la tierra. Y para que el Espíritu, esta nueva identidad, se desarrolle saludable, llena de vida, se desarrolle de acuerdo a la voluntad de Dios, la palabra de Dios es la que alimenta entonces nuestro espíritu. Así como en nuestra naturaleza humana, necesitamos desarrollar toda la capacidad de nuestro intelecto, de nuestro cerebro, de nuestra capacidad intelectual, estudiando, aprendiendo. Se desarrolla nuestra capacidad desde niño, aprende pequeñas habilidades y va creciendo. Y en la medida que crecemos, vamos estudiando en el kinder, primero lo básico, secundario, universidad, y luego hay un potencial que se desarrolla en el lado humano. Del mismo modo, nosotros cuando nacemos de nuevo, venimos a descubrir una nueva vida, y esta nueva vida tiene que capacitarse, tiene que desarrollarse. Esta identidad requiere que, así como en lo natural, usted descubrió que tenía capacidades para la carpintería, para la cocina, para construir, para estudiar leyes, para ser abogado, médico, científico, psicólogo, lo que sea, también espiritualmente tenemos un libro sagrado, la palabra de Dios, que nos ayuda a descubrir lo que está dentro de esta nueva identidad. Y la Biblia dice, ya lo leí en el programa anterior, que, por ejemplo, el Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales. Entonces, esos dones requieren que primero cada uno los descubra y en la manera que los descubre se dedique a estudiar la palabra, no necesariamente en un seminario, pero a leer la Escritura. Jesús dijo, el Espíritu mismo les enseñará las cosas. Pero, ¿qué es lo que va a enseñar el Espíritu? Lo que uno tiene en la memoria. Y en la memoria debe tener uno la palabra de Dios. Entonces, la capacitación espiritual es importantísima.
Si usted es profesional, sabe lo que le costó un estudio desde los 6 años hasta los 20 y tantos. Fueron más de 12 años de estudio, 12, 14 años, 18 años de estudios para muchos. Bien, en el Señor igual, necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora, si usted no toma tiempo para estudiar la Escritura, para leer la Biblia, ahora tenemos nosotros en el tiempo que vivimos tenemos la computación, tenemos las computadoras, tenemos los aparatos, los medios, la tecnología tenemos. En un teléfono tenemos 5 o 6 versiones de la Biblia, tenemos comentarios. Así, entonces tenemos los medios para ir alimentando, conociendo, descubriendo y desarrollando esta nueva identidad. Mi amado, es importante que en nosotros se desarrolle esta nueva identidad, porque la vida vieja, el hombre viejo está cansado, está enfermo, está cargado de dolores, de angustias y problemas. La nueva vida en Cristo, la Biblia dice que el espíritu de gozo, paz, benignidad, el fruto del espíritu es distinto al fruto de la carne. Ya lo vamos a ver, me estoy adelantando como siempre. Luego voy a leer, por ejemplo, para ilustrar esta verdad, lo que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 3, todo de nuevo. La primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Es muy importante que usted lo lea. Dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amados, ahora, le voy a decir de otra manera, tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva vida, pero aún no se ha desarrollado todo el potencial de esta nueva vida. Estamos en proceso para alcanzar nuestro potencial. Nuestra verdadera identidad con la que viviremos eternamente aún está en formación. La prueba de esto es que el apóstol Pablo llama a algunos creyentes niños en Cristo. Y eso está aquí, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Dice, en el capítulo... Perdón, otra vez estoy leyendo el 3 y digo el 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios para explicar este problema de la naturaleza humana, de la naturaleza espiritual y de la naturaleza carnal. Dice la Biblia, lo voy a leer ahora sí voy a leer en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Ríanse conmigo nomás porque yo también me pongo nervioso. Dice así. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a detenerme ahí. Para conocer nuestra verdadera identidad, necesitamos, y en el dibujo que ustedes van a ver en unos minutos, lo voy a mostrar, que se desarrolle el ser espiritual que está en nosotros. No somos razón, lógicamente, inteligencia, no somos un cuerpo, somos seres espirituales y revivimos, nacimos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios y eso es alimentado por la palabra. Y aquí dice la naturaleza, lo que nosotros necesitamos entender. Dice en el verso 12 leí, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escuche bien ahora lo que dice el capítulo 2, verso 14. Estoy leyendo la primera carta a los Corintios, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el dibujo aparece el alma, el cuerpo y el espíritu. El ser humano natural es que solamente vive en función de su inteligencia, de su razón, de su lógica, de sus emociones, de lo que ve, de lo que oye, de lo que entiende. Pero no puede, porque no ha nacido de nuevo, entender las cosas del espíritu. Las cosas de Dios se entienden solo partiendo del espíritu. Es el espíritu del hombre, cuando nace de nuevo, que se conecta con el espíritu de Dios, renace, vive, nace de nuevo, entonces comienza una nueva vida y un nuevo entendimiento de las cosas espirituales. Y aquí dice el apóstol Pablo, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Claro, la razón le dice, ¿cómo se te ocurre que vas a creer en un Dios que no has visto? El ser humano viene del mono y del mono y de una célula que salió por ahí de la nada y explotó el universo. No puede aceptar que Dios creó todas las cosas, que un ser, Dios todopoderoso, sustentó el universo y todas las cosas. No lo puede aceptar, porque la razón, la lógica, las emociones y su entendimiento lo limita, porque tiene un espíritu apagado o muerto o inerte. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, entiende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Luego dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Tenemos una nueva identidad. Y esa identidad es el ADN celestial. El mismo ADN que tuvo Abraham, Isaac, Jacob, los hombres de la Biblia, está en nosotros porque tenían el Espíritu de Dios. Y entonces cuando nacimos de nuevo tenemos el Espíritu Santo. Luego dice el capítulo 3, verso 1, que leí al revés como siempre. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y aquí viene el problema. Hemos nacido de nuevo y no tenemos la naturaleza, nuestra naturaleza humana está ya bajo el control del Espíritu. Pero cuando nosotros cedemos, siendo hijos de Dios ahora, conociendo las cosas de Dios, conociendo la palabra, cedemos y permitimos que el celo, la envidia, la contienda, las malas conversaciones, los malos hábitos nos controlen, nos transformamos en creyentes carnales, que teniendo una naturaleza celestial en nosotros, una naturaleza divina, teniendo el Espíritu de Dios en nosotros, actuamos carnalmente, como si no conociéramos a Dios. O sea, ¿cómo lo explico esto? De la siguiente manera. La frase famosa que en el Hijo de Dios tiene que ser anulada, y lo tengo anotado aquí. Cuando Pablo dice que somos niños en Cristo, es porque andamos con frases como estas. Le voy a hablar a los creyentes, ¿usted qué es creyente? Oiga, hermano, yo soy humano. No me diga, si yo lo sé, Dios lo sabe. Claro que sí. Me dicen, yo tengo sentimientos, no soy de piedra. Tengo derecho a enojarme, pero no tiene derecho, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Tiene derecho a molestarse, yo me enojo también, pero no usar malas palabras, insultos, garabatos, blasfemias, maldiciones. No tiene derecho. Ese hijo de Dios que usa ese lenguaje es un hijo de Dios carnal, que teniendo el Espíritu de Dios actúa en su humanidad y actúa como un ser humano común y corriente, sin entender, sin aceptar que el Espíritu de Dios toma el control de su vida. Eso es. Ahora, cuando uno declara estas cosas humanas, pero pastor, yo soy humano, yo tengo sentimientos, si esta persona me traicionó, me hirió, y yo tengo que asustarme, el doctor me dijo que me iba a morir. Bueno, siga diciendo que se va a morir y lo más probable es que se muera. Pero cuando usted es hijo de Dios dice, es verdad me hirieron, es verdad que me dolió, es verdad que me pasó esto, pero con la ayuda del Señor yo voy a vencer porque el Espíritu de Dios está en mí. Esa es la respuesta. Cuando uno declara, es que yo tengo sentimientos, no soy de piedra, yo soy humano, somos humanos, pues claro. Sí, pero no tenemos que permitir que esa humanidad
controle nuestra vida. El Espíritu de Dios nos... Gloria a Dios. El Espíritu de Dios nos ha sido dado. El Espíritu de Dios, me emociono. El Espíritu de Dios nos fue dado para que tome el control de nuestra vida. No para que nos diga cosas lindas nada más, sino para que nos corrija. Jesús dijo, el Espíritu cuando venga os enseñará todas las cosas, convencerá de pecado. Nos convence, dice, hijo, hiciste mal, está mal lo que has hecho. Para todo el mundo, no, tú tienes derecho de vengarte. Pero el Espíritu dice, hijo mío, déjalo en mis manos, yo me encargo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces hay una continua lucha entre el Espíritu y mi lógica y mi razón, porque al decir yo, tengo sentimientos, soy humano, no soy de piedra, lo que hago es dar lugar, darle espacio a que mi humanidad se manifieste. Pero cuando yo permito que el Espíritu de Dios se manifieste, entonces la cosa cambia. Y eso es lo que dice aquí Gálatas capítulo 5, versos 16, 17. Ahora el dibujo nos va a ayudar. Vean lo que dice el dibujo. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mas, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán las promesas, las bendiciones de Dios. Luego dice aquí, más el fruto del Espíritu, darle lugar al Espíritu, darle espacio al Espíritu Santo, que tome el control, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Darle lugar al Espíritu Santo en medio del dolor humano permite que el odio se transforme en perdón, el desprecio se transforme en amor. Luego dice, la tristeza se transforma en gozo, la incredulidad en fe. El Espíritu de Dios, cuando toma el control de nuestra vida, produce este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Luego dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida cristiana está diseñada en el cielo para que sea el Espíritu de Dios mismo el que cuando llega a nuestro espíritu produce una nueva vida, pero luego toma el control por la palabra y el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y acciona los dones del Espíritu. Aleluya. Nuestra nueva identidad nos debe conducir a vivir atentos, despiertos, para que comencemos a declarar lo que ahora somos y declarar lo que somos. Yo soy un hijo amado de Dios. No puede haber rencor. Cuando usted y yo descubrimos el intenso amor de Dios, que nos ama incondicionalmente, que nos perdona, pero de verdad lo descubrimos, en nuestra nueva identidad se guarda el amor de Dios. La fuerza motivadora de Jesús fue el amor del Padre. Dijo, de tal manera amó Dios al mundo. La misma fuerza motivadora del amor de Dios que actuó en Jesús está en nosotros. ¿Para qué? Para que perdonemos, para que amemos, para que toleremos, soportemos, para que no paguemos mal por mal. Entonces se manifiesta la vida bendecida. Entonces usted va a declarar, yo no me voy a amargar con lo que pasó. Yo no me voy a decepcionar porque todo el mundo decepciona. Probablemente yo también he decepcionado a algunos, sin duda. Pero Dios no decepciona a nadie.
Entonces, cuando uno rechaza las mentiras de la mente, te hirieron, tú tienes que vengarte. Y el diablo dice, sí, te hirieron, tienes que vengarte. Cuando uno escucha eso en su mente, tiene que desecharlo. No, así como Dios me perdona, Jesús lo dijo, debemos perdonar 70 veces 7. Entonces, cuando así como Él me perdona, yo perdono. Las mentiras de la religión, las mentiras de la razón son las que estorban. Mire, la religión decía, tú eres un canuto, loco, pobre, ignorante. Todo lo contrario, soy un seguidor de Cristo, soy un hijo de Dios. No soy un ignorante, conozco a Dios. Tengo la sabiduría más alta de la humanidad. El conocer a Dios es la sabiduría más grande. Hablar con mi Creador, saber que Él me formó, que soy nueva criatura formado por el Espíritu Santo, es lo más grande. Por eso Pablo dice, lo que yo creía que sabía mucho, entendía de todo, lo tengo por basura. Todo mi conocimiento lo tengo por nada, porque el conocer a Cristo y su voluntad es lo mejor que puede existir. Como creyentes, tenemos una misión en la tierra. Como hijos de Dios tenemos una misión aquí en la tierra. Mire lo que dice la Biblia, lo que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, no las nuestras, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. No somos ignorantes, conocemos a nuestro Creador, no somos huérfanos, tenemos un Padre, no vivimos solos. No importa que no tengamos título universitario, no importa que no seamos académicos, tenemos un título que es hijo de Dios, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay dones sobrenaturales que actúan en nosotros, los hijos benditos de Dios. Por eso es que para anunciar la buena nueva tengo que estar dispuesto a ceder mi voluntad a la voluntad del Señor. Jesús lo dijo, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Estaba en agonía porque tenía la crisis de que tenía que entregar su vida por nosotros para que naciéramos de nuevo. Como creyentes en Dios, no demos lugar a esa vieja naturaleza, a la vieja naturaleza que está llena de complejos, llena de dolores. Cuando grabé el programa de ayer, no les dije que uno de los principales complejos que tenía era mi voz. Me acuerdo cuando hice el primer programa de radio, el hermano que me acompañó me dijo, ¿y con esta voz va a ser este programa? Era mi complejo desde niño. Siempre se mofaron de mi voz. Y resulta que cuando conocí al Señor descubrí que no hay nadie que tenga la voz como yo. Se mofaban mis profesores y me decían, ¿naciste resfriado? Me decían. Sin embargo, era algo único. Así como uno tiene complejos, cuando nace de nuevo, empieza a descubrir lo sobrenatural. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Estamos descubriendo, conociendo nuestra nueva identidad, pero para ello necesitamos también conocer nuestra naturaleza. Amén. Bien, oremos. Padre nuestro, te doy gracias por estar frente a esta cámara y a través de esta señal televisiva y a través de las redes sociales. Te doy gracias porque puedo compartir tu palabra. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo te pido que te reveles y reveles a cada uno la nueva identidad, la nueva persona que está dentro, guardada ahí en el centro de su ser, en su espíritu mismo. Y por el poder de tu Espíritu Santo y la palabra, te pido que reveles lo que cada uno es. No solamente un hijo bendecido, sino un hijo potencialmente capacitado, que nos ha dado competencias sobrenaturales. Nos hiciste ministros tuyos, nos hiciste un linaje especial, linaje escogido, un real sacerdocio, una nación escogida, un pueblo escogido para anunciar tus virtudes. Dios maravilloso, glorifícate sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, quitando la venda de los ojos de los que están acomplejados, heridos. Señor, sanando toda herida del alma, toda herida que está guardada ahí en el corazón, sea sanada para la gloria de tu nombre. Te ruego que te manifiestes, Señor. Te pido que te glorifiques en cada uno y que manifiestes tu bondad, tu poder, mediante los dones del Espíritu Santo. Despierta los dones, Señor, que se manifieste lo sobrenatural que está guardado en cada uno
Para la gloria de tu nombre lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, quiero recordarles que ahí en su pantalla hay una dirección, hay una página web, hay un teléfono. Mira, algunos me han escrito, otros me han llamado y me agrada, no para envanecerme, sino solo para saber el efecto, el fruto. Porque yo no sé lo que la palabra está produciendo, solo sé que el Espíritu de Dios pone en mi corazón y la palabra de Dios, de acuerdo a Isaías 55, producirá fruto. Pero lo que está haciendo en usted, lo que está produciendo en usted, me gustaría saberlo. Escriba o llame y ahí está la dirección. Recuerde que por sobre todo lo que diga la gente, lo que nos apoquen, lo que nos maltraten y digan lo que digan, somos hijos benditos de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Somos hijos benditos, escogidos para comunicar esta verdad. Bendecidos con toda bendición, a pesar de las circunstancias. Amén. Un abrazo. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos vemos mañana.